Muy bien, empezamos la grabación. Sí, estamos grabando, perfecto. En esta sesión vamos nosotros a continuar y a un poco ir cerrando este análisis que estábamos haciendo de cómo se da el proceso de reproducción del capital a través de este análisis sectorial, ¿no? Recuerden que en clases pasadas, ¿sí? Nosotros ya abordamos todo lo que refiere a la parte A, ¿no? De esta discusión sectorial, ¿no? Por ejemplo, no habíamos visto los supuestos del modelo, ya no vamos a volver a eso. Habíamos visto algunas de las principales variables del modelo, ¿sí? Y quiero ir ya directo a los resultados más importantes. Por ejemplo, ¿no? En el video anterior, ustedes ya encontraron el cómo a través de los esquemas, sobre todo la visión esquemática de la oferta y la demanda, uno puede determinar, ¿sí? Cómo se dan los equilibrios en los mercados. ¿Ya? Entonces voy a ir directo a los resultados. Entonces, los equilibrios en los mercados, recuerden que se dan cuando los ingresos que obtienen las empresas a través de la oferta de mercancías deben ser iguales al dinero que representa a la demanda efectiva que se hacen de esas mercancías. ¿Sí? Tanto para el sector uno y 2 que eran, recuerden, los sectores que producen medios de producción el uno y 2 medios de consumo. O sea, por ejemplo, máquinas y alimentos, eran los conceptos que estábamos, o los nombres que estábamos usando para simplificar la historia. Entonces, una vez que nosotros hacíamos esto de la igualdad entre oferta y demanda, obteníamos algunas condiciones de equilibrio para cada mercado. Así es como tener dos mercados, ¿no? Entonces teníamos condiciones de equilibrio para cada mercado, recordando que en el mercado uno, la oferta que hacen las empresas es demandada por las mismas empresas que van a demandar capital constante para cubrir el capital que se deprecia, más el incremento del capital constante. En cambio, en el mercado 2, el mercado de medios de consumo, que vemos que la oferta debe igualar a una demanda que básicamente era la demanda de consumo de los trabajadores, ¿no? Y de los capitalistas. Entonces aquí está esas dos demandas, ¿no? Entonces la demanda de las empresas capitalistas para reponer la depreciación del capital constante más la acumulación o incremento de ese capital constante, por un lado, y por otro lado tenemos el consumo de los capitalistas más el consumo de los trabajadores con respecto a la demanda en el mercado 2, ¿sí? De medios de consumo. ¿Ya? Entonces de eso ya se habló y al final llegábamos, después de hacer algunas pequeñas, un poco de álgebra, un poquito de álgebra, al final se llegaba a una ecuación en donde la oferta, perdón, donde el ahorro total de los capitalistas, recuerden que en este modelo solo los capitalistas ahorran, entonces ese ahorro total de los capitalistas terminaba siendo igual al incremento total del capital constante. O sea, esta igualdad es muy similar a una igualdad entre ahorro capitalista e inversión en capital constante. Así que ustedes ya bien saben, el resultado propio de una economía cerrada y sin gobierno, ¿no? Entonces, a nivel macroeconómico se da esta igualdad. Pues, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que a través de esquemas, de esquemas dejados por Marx, a través de dos sectores, uno, si hace el análisis un poquito más detallado de los esquemas, puede terminar llegando a una igualdad que es propia de la macroeconomía, ¿sí? Y aquí lo que un poco decíamos en la clase pasada es que existía esa tendencia, ¿no? Que si Marx tal vez hubiera desarrollado con un poquito más de rigor, un poquito más de álgebra, no es mucho más, ¿no? Estos modelos hubiera llegado a esa igualdad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya tenemos eso y después empezamos a estudiar unas versiones un poco modificadas de estas condiciones de equilibrio, pero usando las variables que presentamos al inicio del curso. Variables como, por ejemplo, la distribución del capital entre constante y variable, que decíamos que era una aproximación de la tecnificación. Por ejemplo, la tasa de explotación, ¿sí? Y también el crecimiento del capital variable, por ejemplo. Y X, que era nuestra variable clave, que es el cómo se distribuye el empleo entre sectores, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que nosotros decíamos en la clase pasada? Bueno, para que, por ejemplo, en el mercado de medios de producción exista equilibrio, es necesario que la distribución entre el empleo en sector uno y empleo en sector 2, que es X, iguale, por ejemplo, a esta X particular.
X particular que depende de varios factores, que es muy complicado que empaten para permitir esta igualdad. ¿Sí? O sea, porque tenemos aquí la tecnificación, tenemos también el crecimiento de capital variable y tenemos las condiciones de explotación. ¿Sí? Esto, recuerden, en un mundo que llamamos de precios directos, o sea, precios proporcionales al tiempo de trabajo, ¿ya? Que obviamente no son los precios que tenemos en el mundo real, ¿no? Pero bueno, entonces eso sucedía con el mercado de medios de producción, con el mercado de medios de consumo igual surgía una condición, e incluso podía sacarse una condición para el caso de reproducción simple, o sea, cuando asumimos que no hay ahorro ni tampoco hay inversión en capital constante, ¿no? Entonces nos quedaba también esta condición, o sea, ¿cuál era la conclusión general? Que la forma como se distribuye el empleo entre los sectores no puede ser arbitraria, sino que debe seguir estas condiciones si es que queremos que exista equilibrio en los mercados. ¿Sí? Entonces, esa era un poco la lección, ¿no? Y aparte de eso, bueno, también mencionamos la clase pasada que es posible a través de algunas de las ecuaciones de este esquema, ¿sí? Representar cómo fluye el dinero de una forma a otra, ¿sí? O sea, cómo fluye, por ejemplo, de ingresos a costos más ganancia, cómo esos costos se transforman en demanda, cómo también la demanda se transforma en ingreso, etcétera, ¿no? Todo eso permitía, o bueno, nos daba como quien dice una base para construir estas redes, lo que hemos llamado redes de flujo monetario. ¿Cuál era la idea de estas redes de flujo monetario? Esquemáticamente, más o menos, representar cómo el dinero circula dentro de la economía capitalista entre los diferentes sectores y entender, ¿no?, cómo van surgiendo nuestras interacciones y cadenas de pagos entre una forma y otra forma del dinero. Por ejemplo, ahorita yo acabo de señalar qué cosa, que por ejemplo, parte del ingreso permite cubrir los costos de depreciación del capital constante del sector uno, ¿ya? Pero a la vez, esa depreciación del capital constante del sector uno se puede transformar en demanda para el mismo sector uno. O sea, simplifiquemos. Em, Hay una demanda por máquinas, ¿verdad? Entonces hay que comprarle al sector que produce las máquinas. Luego, el sector que produce las máquinas cubre la depreciación de sus propias máquinas. Pero después, para cubrir la depreciación, necesita comprarle al mismo sector, las máquinas. Entonces surge una retroalimentación, ¿no? Y de esas tenemos bastantes, ¿no? O sea, tenemos bastantes retroalimentaciones, aquí pueden ver otra más. Y esto era en reproducción simple, ¿no? Pero así como tenemos estas retroalimentaciones en reproducción simple, también teníamos un grupo de retroalimentaciones en reproducción ampliada, que eran mucho más complejas, ¿no? Eran mucho más complejas, especialmente por el aparecimiento de la acumulación de capital. ¿Sí? Entonces, la acumulación de capital constante hace que surjan algunas retroalimentaciones que vuelven todavía más complejo el proceso, ¿sí? El proceso capitalista de generar flujos monetarios. ¿Ya? Entonces, no necesito que ustedes se sepan al detalle, así de forma extrema, cómo se construyen estas redes. Hicimos en la última clase un pequeñísimo ejemplo, ¿no? De a través de estas ecuaciones representar estas redes. El flujo, o sea, el punto de partida es cada uno de estos elementos. El punto de llegada es el otro elemento que está a la derecha. ¿Sí? Entonces, lo que está a la izquierda es el punto de partida. Lo que está a la derecha es el punto de llegada. Ya no voy a entrar mucho en ese detalle. Pero la intuición, ¿cuál es? Es que estas redes, de una u otra forma, nos dan una descripción de lo que a nosotros más nos interesa, la posibilidad de crisis por un desequilibrio sectorial que puede surgir cuando alguno de estos elementos falle, es muy grande o es muy pequeño, y eso puede afectar a toda la cadena de pagos que viene asociada, ¿sí? O sea, toda la cadena de pagos que está vinculada a estos flujos pueden terminar haciendo que se genere un efecto en cadena, ¿no? Y de hecho, el mismo Marx, recuerden que vimos una frase de él, ya dejaba esa intuición, o sea que tranquilamente, si algún sector falla, algún elemento de cada sector tiene problemas, puede surgir la crisis por este desequilibrio o desproporción, ¿no? Entonces, bueno, todo eso nosotros ya lo analizamos y lo que vamos a hacer ahora, sí, lo que vamos a agregarle a esta discusión, es el rol de la competencia intersectorial. O sea, vamos ahora a dejar que los capitalistas de los dos sectores empiecen a competir. Vamos a dejar que compitan y al dejar que estos sectores compitan,
vamos a ver cómo el proceso se puede tornar más complejo, obviamente, o sea, el modelo se va a volver más complicado, pero no vamos a entrar tampoco en el detalle matemático, sino más bien en entender qué provoca el surgimiento de la competencia en todos estos equilibrios, ¿no?, que nosotros buscamos en los mercados. Y vamos a ver cómo se puede volver todavía más frágil el proceso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a plantear un esquema general. Entonces, verán, vamos a plantear un esquema que mantiene el espíritu del modelo anterior. O sea, es básicamente casi el mismo modelo. Pero ahora vamos nosotros a permitir la existencia precisamente de la competencia intersectorial, ¿sí? Entonces seguimos más o menos el enfoque marxista. Bueno, también vamos a tener un poco de enfoque clásico, de eso no se preocupe. El caso es que vamos a permitir que exista competencia entre los sectores y ¿cuál es el efecto de la competencia? ¿Sí? Entonces, el efecto de la competencia es que las variables monetarias dejan de medirse en precios directos, ¿sí? O sea, esto es clave. Cuando nosotros permitimos que los capitalistas puedan mover sus capitales de un sector a otro, y eso significa la competencia intersectorial. Recuerden que la competencia intersectorial, en definitiva, implica movimientos de capitales, ¿sí? Entonces se permite que los capitalistas, por ejemplo, del sector uno se muevan al sector 2 o del sector 2 al sector uno, dependiendo de las tasas de ganancia, ¿sí? Entonces ahora vamos a permitir que los capitales se muevan. Y eso en la práctica va a provocar que los precios empiecen a moverse y ya no sean los precios directamente proporcionales al tiempo de trabajo, ¿sí? Esto es planteado por Marx, especialmente en el tomo 3 del Capital. Entonces, en el tomo 3, Marx da la idea de que, bueno, cuando se permite que los capitales se muevan, estos precios que nosotros vemos ya no pueden coincidir con los precios directamente proporcionales al tiempo de trabajo. Y eso es lo que le agrega novedad, digamos, a esta parte de la discusión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Lo que vamos a decir nosotros es que el movimiento de capitales entre sectores, ¿no? Hace que los precios se muevan, los precios fluctúen y a largo plazo, sí, esto es como una hipótesis, ¿no? A largo plazo surge algo que en economía clásica y marxista se conoce como los precios de producción, ¿sí? Entonces, este es otro concepto. Entonces, si quieren, ya tenemos dos grupos de precios diferentes, ¿no? Los precios directos eran estos precios hipotéticos en donde decíamos que estos son directamente proporcionales al tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿ya? Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que en el mundo real sabemos que los precios varían por un montón de factores, ¿sí? No es que los precios reflejan el tiempo de trabajo. Eso es bien claro, o sea, eso Marx sí lo sabía. Muchos marxistas que interpretan mal a Marx es que no se dan cuenta de eso, pero Marx propiamente sabía de eso y lo plantea en el tomo 3 del Capital. Entonces, tenemos un nuevo grupo de precios que igual van a ser hipotéticos porque son precios de largo plazo. ¿Sí? O sea, no son los precios que vemos hoy. Es como quien dice, ¿no? Más o menos va así, ¿no? Imaginemos que aquí tenemos una serie temporal donde ponemos el tiempo en el eje horizontal y en el eje vertical, digamos que ponemos los precios, ¿sí?, de mercado. O sea, los que vemos en el día a día del mercado. Entonces, los precios del mercado pueden tener un comportamiento, digamos, algo así, ¿ya? Los precios de mercado, o sea, los precios que nosotros vemos ya en el mercado, o sea, todos los días. La hipótesis es que estos precios de mercado más o menos, sí, más o menos fluctúan, ¿sí?, alrededor de una tendencia, y esa tendencia de largo plazo es lo que tal vez podríamos llamar precios de producción, ¿sí? Entonces, los precios de producción serían como la tendencia de largo plazo o la posible tendencia, no posible tendencia. Ya saben que esto nunca es exacto, ¿no? O sea, simplemente es una hipótesis, ¿no? Entonces, una posible tendencia de los precios es que fluctúan alrededor de los precios de producción. ¿Y qué son los precios de producción? Estos precios se conocen a los que esos son los precios que permiten igualar las tasas de ganancias sectoriales con la tasa media de ganancia. O sea, recuerden que tenemos dos sectores, ¿no? Sector uno y sector 2. Ambos sectores tienen una tasa de ganancia 1
Tasa de ganancia 2. En estos modelos la tasa de ganancia le hemos llamado pi. Sabemos que si una tasa de ganancia es más alta que la otra, los capitalistas de un sector van a moverse al otro sector. Por ejemplo, nosotros sabemos que en precios directos, si el sector uno es más tecnificado y los demás supuestos que teníamos se aplican, la tasa de ganancia uno era baja y la tasa de ganancia 2 en cambio era alta. Entonces, ¿qué va a suceder? Los capitalistas del sector uno se van a mover al sector 2 si es que ya dejamos que se muevan los capitales. Todo eso va a provocar que los precios se ajusten. Y los precios se van a ajustar hasta cuándo. En teoría y en el largo plazo, hasta que estas dos tasas de ganancia terminen siendo iguales a una tasa promedio. Eso le vamos a llamar pi. No vamos, si quieren le podemos poner una barrita, no pueden indicar que es promedio. ¿Ya? Pero sin subíndice. Entonces, ¿cuál es el espíritu del modelo? Es que ahora nosotros decimos, bueno, si un sector tiene una tasa de ganancia que originalmente es baja, los capitalistas de ese sector pueden moverse a otro sector, que en cambio tiene una tasa de ganancia alta, y ese movimiento se va a dar hasta que los precios se ajusten, o sea, esto de aquí provoca que haya un ajuste de precios, y ese ajuste de precios va a ser tal que en el largo plazo provoca que se dé una igualdad de las tasas de ganancia. ¿Ya? Claro, alguien puede plantear y decir, bueno, pero en el mundo real tampoco es que la tasa de ganancias de todos los sectores es la misma. Y es real. Cada sector tiene su tasa de ganancia, eso es real. Pero si quieren, esto es como decir, eh, en el largo plazo, si tuviéramos este mundo igual hipotético e ideal, donde no hay ninguna barrera de movilidad de capitales, ahí tiene cierto sentido, ¿no? Pensar que los capitalistas que están en un sector con una tasa de ganancia baja, si pudieran moverse, se irían al sector con una tasa de ganancia más alta. O sea, no creo yo que eso sea muy irreal. Entonces, claro, para que el modelo fuera más realista, ¿qué habría que cambiar? Esta parte habría que cambiar. O sea, si quisiéramos hacer un modelo todavía más realista, en donde ya no tengamos precios de producción, ¿no? O sea, esto de aquí recuerden que la igualdad de las tasas de ganancia se logra con los llamados precios de producción. Ahora alguien dice, pero yo no creo que eso es realista. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar esta tasa por unas tasas de mercado. O sea, ustedes podrían decir que las tasas de ganancia de mercado serían de ponerlas en el modelo en vez de la tasa media de ganancia. Se puede hacer, o sea, simple y llanamente sería decir que la tasa de ganancia original pi 1 se podría igualar con una tasa de ganancia de mercado que le podríamos llamar, digamos, pi 1 m. Y la tasa de ganancia 2 original se puede transformar en una tasa de ganancia 2 de mercado. Se puede hacer, o sea, simple y llanamente, ¿qué habría que hacer? Bueno, un poco no es tan fácil, ¿no? Pero podríamos sacar los datos, ya datos reales, ¿no? Los datos reales de la tasa de ganancia de cada sector y reemplazar la tasa promedio por más bien una tasa de ganancia uno de mercado para el sector uno y una tasa 2 de ganancia de mercado para el sector 2 y tendríamos un modelo todavía más realista, ¿sí? De hecho, hay un autor eh, que plantea eso, plantea y dice, ¿saben qué? Yo no creo en esta igualdad, yo creo que cada sector tiene su tasa de mercado, que es diferente a la tasa original de precios directos. Este autor se apellida Botwinick, no me acuerdo, Botwinick, no me acuerdo ahorita el nombre, pero por ahí tengo el libro, ¿ya? Entonces este autor es bien interesante porque él plantea cosas así. Él dice, en el equilibrio, si es que podemos hablar de equilibrio, no necesariamente se igualan las tasas de ganancia promedio, sino que cada uno tiene una tasa de mercado distinta, ¿sí? Y que esas diferencias ya son diferencias estructurales, o sea, son diferencias propias de cada sector. Se puede hacer, no digo que no se puede hacer, ¿no? Sino que obviamente nosotros queremos un modelo todavía sencillo, ¿no? O sea, no queremos un modelo más complicado, ¿ya? Pero bueno, de hecho, valdría la pena dejarles este Botwinic en la bibliografía. Les voy a poner, ¿no? Ya saben que la bibliografía es opcional. Es más para que tengan, no sé, tal vez alguien en el futuro se interese en leer un poco más, ¿no? Entonces, un segundo. Voy a poner en la bibliografía, antes de olvidarme nada más, este autor que me acabo de acordar. A veces pasa, ¿no? Que uno está dando la clase y mientras está dando la clase uno se acuerda de ciertos autores que no, ese rato no los incluye, ¿no? Pero sería aquí, a ver, entonces, aquí está Leontiev, entonces aquí habría que insertar un segundito.
Ya. Entonces aquí les voy a dejar el libro de Bob Winnick. Es bien interesante, es un autor bien llamativo, no es muy discutido, pero es un autor que plantea hipótesis bien llamativas, como por ejemplo, ¿no? El pensar que las tasas de ganancia siempre son diferentes, no se da la igualdad, ¿sí? Entonces él como que plantea otro enfoque para este análisis, que es una alternativa interesante, ¿no? De hecho, voy a ponerlo aquí, ¿no? Pongamos así, confrontar con Botwinick. No me acuerdo exactamente. Deme un segundito, ¿ya? Vamos a meter toda la página de Google Académico. Solo quiero acordarme el año y ya de paso dejo Marx. No me acuerdo exactamente. Este es el libro, creo. Desigualdades persistentes. Este creo que es. O sea, es un autor bien interesante, de la línea marxista, ¿no? Es un autor interesante porque en este librito, creo que es este, ya voy a revisar, creo que es este. Este librito tiene un enfoque más bien de desequilibrios, ¿sí? O bueno, no sé si llama desequilibrios, sino de desigualdades, ¿no? Dice persistentes desigualdades. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros asumimos que el salario del sector uno es igual al salario del sector 2 y todo es un salario promedio? ¿Sí? Él, por ejemplo, dice no, o sea, se puede mejorar esto. Y él asume que hay salarios distintos. Y lo mismo que estamos diciendo ahora, ¿no? Que la tasa de ganancia uno se termina igualando con la tasa de ganancia 2 igual a una tasa promedio. Igualmente este autor dice no, se podría hacer algo más realista con tasas diferentes. ¿Ya? Entonces, es este autor, ¿no? Botwinick, ¿de qué año es? No, no puede ser 2018, está muy fresco, eso no. El año original. Ajá. Bueno, hasta que encuentre la versión. No me acuerdo exactamente el libro. Bueno, pues dejémosle 2018 para mientras, ¿no? Ya le voy a dejar. Yo tengo el libro por ahí, pero hasta encontrarlo le voy a dejar 2018, ¿ya? Pero bueno, colegas, eso es como una curiosidad, ¿no? O sea, es como si alguien quisiera entrar en una ampliación del modelo todavía más complicada, podría tomar ideas de este autor. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Sigamos, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos con esta idea de precios de producción. O sea, vamos a asumir que la competencia de los capitalistas va a permitir en el largo plazo que se igualen las tasas de ganancia. ¿Sí? O sea, se van a igualar con una tasa media de ganancia. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer esto? Entonces, para analizar esta nueva competencia que no había antes, necesitamos reemplazar algunos supuestos. Sobre todo, vamos a reemplazar los supuestos N y O. ¿Sí? Entonces, los supuestos N y O, que bueno, no hace falta recordarlos mucho, vamos a plantear aquí, replantearlos, ¿no? Entonces, vamos a tener un supuesto N'. ¿Cuál es el supuesto N'? Vamos a asumir que todas las magnitudes monetarias se miden en precios que garantizan el equilibrio sectorial, ¿sí? Siendo incluso diferentes a los precios directos, ¿ya? Entonces es lo primero que vamos a asumir. Vamos a meter los precios en el modelo. Recuerden que no había precios, ¿no? Marx no habla de precios en estos esquemas. Marx habla de precios en otro lado, en el tomo 3. Recuerden que los esquemas son del tomo 2. Pero es como que estuviéramos combinando tomo 2 y tomo 3. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente vamos a asumir que vamos a meter los precios y los precios se van a ajustar para que exista equilibrio. Es justo lo que más o menos dicen algunos defensores del libre mercado, ¿no? O sea, dejas que el precio se ajuste y el precio lograría el equilibrio, ¿ya? Entonces vamos a aceptar, vamos a decir, bueno, se permite que los precios fluctúen, ¿sí? Pero van a fluctuar según la competencia entre capitalistas. Eso por un lado. Por otro lado, el supuesto prima es de que vamos ahora a permitir el flujo de capitales de un sector a otro, ¿sí? Eso es lo que le vuelve a la competencia, no se olviden, intersectorial. El término inter significa entre sectores distintos, ¿sí? Entonces, la competencia entre sectores distintos va a permitir o se va a dar a través de estos flujos de capitales o movimientos de capitales, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo podemos nosotros incluir estos aspectos nuevos en el modelo? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, también vamos a agregar un nuevo supuesto también, antes de olvidarme, ¿no? Entonces, ¿qué supuesto? Vamos a asumir que existe un solo medio de producción, una máquina, y que los dos sectores usan el mismo medio de producción,
Y también vamos a asumir que hay un solo medio de consumo adquirido tanto por trabajadores como por capitalistas. O sea, hay solo un producto. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hacemos eso? Es para simplificarnos la vida, porque imaginen que tuviéramos dos máquinas. Digamos que esta fuera la máquina que usa el sector uno y en cambio digamos que el sector 2 usa una máquina que sea algo así, ya, diferente. Entonces, si tuviéramos máquinas diferentes, tendríamos precios diferentes. ¿Ya? Entonces, eso no vamos a aceptar por ahora. No le queremos complicar más al modelo. ¿Sí? Entonces, vamos simplemente a asumir que todas las máquinas utilizadas por los sectores tienen un mismo precio. Entonces, todas las máquinas son siempre precio uno. Y en cambio, todos los alimentos, ¿sí? Van a ser precio 2. Nada más. ¿Sí? Entonces, digamos, el sector que produce máquinas compra una máquina al precio uno. Y el sector que produce alimentos también compra una máquina al precio uno. Entonces, todas las máquinas tienen el mismo precio. O sea, todas las máquinas van a tener precio uno. ¿Ya? Y todos los alimentos van a tener un precio 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a incluir los precios, pero de una forma muy simplificada. ¿Sí? Si quisiéramos, repito, algo más complicado, necesitaríamos incluso más sectores. Más sectores, más máquinas, y obviamente que se complicaría más el modelo y tal vez no nos aporta nada. O sea, piensen en esto, siempre que se está hablando o de analizando un modelo, no queremos meter toda la realidad del mundo en un modelo, ya no sería modelo. Entonces, siempre que queremos hacer con un modelo, entender algo de la realidad. Entonces, siempre le vamos quitando supuestos, pero de a poquito, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a asumir que solo hay dos precios. El precio de las máquinas, por un lado, el precio de los alimentos, por otro lado. Y a través de eso vamos a poder incluir algunas ecuaciones. Algunas ecuaciones que una al menos no es novedad para nosotros. Fíjense. ¿Cuál? Esta, miren. Vamos a decir que el capital constante del sector I, recuerden que I puede ser uno o 2, este capital va a ser igual a la máquina que utiliza el sector por el precio de la máquina que siempre va a ser P1. Entonces, si ven como aquí ya estamos metiendo el precio 1, ¿sí? Entonces aquí ya estamos incluyendo el precio de las máquinas, pero estamos con el supuesto de que solo hay una máquina que le estoy llamando A, ¿sí? Porque obviamente si metiéramos algo más profundo, o sea, tuviéramos varias máquinas, necesitaríamos varios precios. Entonces, para simplificarnos la vida, solo hay una máquina y esa máquina tiene un precio 1. A la vez, los precios ¿dónde también van a entrar? Aquí, fíjense. Esta es una ecuación hiper conocida por nosotros, ¿no? El ingreso que obtienen los capitalistas va a ser igual al precio por cantidad. Entonces, los ingresos del sector uno van a ser igual al precio uno por la cantidad uno, o sea, la cantidad de máquinas que venden. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Para esta ecuación sería el ingreso uno igual precio uno Q1. ¿Dónde qué sería ingreso uno? El ingreso del sector uno o del sector que vende máquinas. Vende máquinas, Q1 es la cantidad de máquinas vendidas, P1 sería el precio de las máquinas. Y en cambio, si tuviéramos 2, ¿cómo se vería la ecuación? Sería Y sub 2 igual P sub 2, Q sub 2. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Que el ingreso del sector que vende alimentos, ¿sí? Sector que vende alimentos, va a ser igual a la cantidad de alimentos producidos, vendidos a un precio P sub 2. Y no hay más precios. ¿Ya? ¿Sí? Si quisiéramos complicar el modelo, tranquilamente podemos meter un sumatorio y o J si quieren, precio J, A y J, por ejemplo, en donde dijéramos que estas son las máquinas utilizadas, la máquina J. O sea, J sería para cada máquina, si quisiéramos tener muchas máquinas, pero no vale la pena. Créanme que no vale la pena. ¿Sí? O sea, se puede hacer, pero no vale la pena. O sea, no nos va a aportar mucho en este modelo. Tal vez en otros modelos más complicados sí, pero en este modelo no. O sea, no vamos a entrar en esa complicación innecesaria. Ok, o sea, en definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primerito, metiendo los precios. ¿Sí? De hecho, aquí se aclara, ¿no? Que P y Q representan respectivamente al precio y la cantidad. ¿Sí? Precio y cantidad de cada sector. A es la cantidad del medio de producción empleado por cada sector. ¿Sí? Es una cantidad de máquina. O horas de uso de máquina podría también interpretarse si quisiéramos, ¿no? Verán, aquí voy a ser franco, ¿no? Este es un supuesto a ratos medio neoclásico, o sea, de la macro convencional.
O sea, esto es como tener un modelo un poquito parecido a la macro típica. O sea, cuando la macro típica tiene una función de producción. No sé si ustedes se acuerdan de la función de producción. Y igual, Q igual a una función de L y en vez de poner K, aquí estaría la A. O sea, la A está haciendo el mismo rol que en un modelo macroeconómico hace la K. ¿Sí? Sería la misma idea. Entonces sí es un poco neoclásico. El modelo es como mezclarle a Marx con la macro convencional, ¿no? Entonces un poco estoy haciendo eso. Pero bueno, es para ganar simplicidad en el modelo. Claro, ¿saben quién me mandaría el diablo aquí? Tal vez me mandaría el diablo Joan Robinson. Tal vez, pero ni tanto, porque ella también tenía a veces visiones del capital agregado. Pero bueno, no quiero entrar en detalles sobre eso, ¿ya? Entonces no nos vamos a complicar, simplemente vamos a asumir que A es la cantidad de máquina, ¿sí? La cantidad de máquina utilizada por cada sector. Ahora, noten que a partir de estas variables podemos definir otras variables. Por ejemplo, ahí tienen la A minúscula. ¿Qué es la A minúscula? Fíjense, es la división entre la A mayúscula y L. A mayúscula es la cantidad de máquinas, o de la máquina, porque asumimos que hay una máquina, dividido para L, que son las horas de trabajo. Entonces, esta A minúscula podemos interpretarla como una tasa de tecnificación, similar a la composición técnica del capital. Antes teníamos, no sé si se acuerdan, la letra K. Teníamos una KI, que era igual a la división de CI sobre BI, ¿sí? Teníamos esta división, donde se ponía el capital constante y capital variable. Y como teníamos precios directos, aquí esto quedaba ρ, tiempo de trabajo socialmente necesario del CI, sobre ρ, tiempo de trabajo socialmente necesario del BI. ρ, recuerden que era este factor que nos permitía pasar de horas a dinero, y si teníamos precios directos, los ρ se simplificaban y me daba una división entre horas de máquina, horas de alimentos comprados por los trabajadores. Entonces esto le tomábamos como tecnificación. Pero ahora, como ya tengo precios, ya no necesito utilizar esta ecuación y mejor uso una ecuación más directa que divide o relaciona directo máquinas, gente. ¿Sí? Entonces esta minúscula, máquinas, gente, es la tasa de tecnificación que de hecho ya la usamos cuando hablamos de los ciclos. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el modelo de la ley general de la acumulación capitalista, uno de los modelos de ciclos ya estaba esta variable, sino que esta vez creo que le llamamos M. Sí, entonces esta vez le estamos llamando A, ¿no? Disculparán que no tengo unificadas las variables, pero es la idea. Entonces A nos da una idea de la tecnificación. Q sub I, fíjense que aquí tenemos otra variable, Q sub I minúscula, ¿qué es? Es tomar la Q mayúscula, la producción, y dividir para L, o sea, para el número de horas de trabajo. O sea, es la productividad por hora. Esta igual ya la conocíamos, ¿se acuerdan? O sea, Q sub I, esta minúscula, es cuánto se produce, pero dividido para el número de horas de trabajo. Entonces me da una productividad laboral por hora. ¿Ya? Entonces, si quieren, lo que estamos tratando de hacer es a los esquemas que teníamos de equilibrio de la sección que vimos en clases pasadas, le vamos a incluir precios y vamos a incluir algunas variables adicionales que aparecen cuando metemos precios y algunas variables de tecnología, así que, o sea, A es tecnificación y Q es productividad, podríamos decir que estas son variables tecnológicas. Bien, lo clásico, de hecho, esto a ratos. ¿Qué más? M. Esta es bien interesante, ¿verdad? Esta M va a representar al dinero total que existe en economía y que se manifiesta de diferentes formas. Si quieren, este podría ser un aproximado de la masa monetaria, ¿sí? No es exactamente, pero podríamos decir que es un aproximado de la masa monetaria. De hecho, tal vez, o sea, de hecho aquí hay una ecuación un poquito rara, ¿no? Que ya la vamos a explicar. Pero primero quiero que comparemos con el RO. El RO ya le conocemos. RO, recuerden que es la expresión monetaria del tiempo de trabajo. ¿Sí? RO es la expresión monetaria del tiempo de trabajo. Pues verán, quiero que nos fijemos en estas ecuaciones. Bueno, la ecuación 48, 48, miren cuántas ecuaciones tiene este modelo, ¿no? Entonces, este ya tiene sentido, ¿no? Es máquina por el precio de la máquina. Esto es máquina para gente, la tecnificación. Producción para horas de trabajo, la productividad. Ingreso igual a precio por cantidad, listo. Vamos a pensar la ecuación 52. ¿Qué dice esta ecuación 52, no? Esta es nueva. Tomemos esta ecuación 52 y el denominador que está abajo mandémosle a multiplicar. ¿Cómo nos quedaría? M
ponerle en rojo para que resalte. De hecho, vamos a poner acá, ¿ya? Fijémonos en esto. ¿A qué va a ser M igual? M igual a ρ multiplicado por L1 más L2. ¿Qué está haciendo esta ecuación? Fíjense. L1 más L2, ¿qué significa? Es el total de horas de todos los sectores. Todas las horas utilizadas en la economía, todas las horas de trabajo. O sea, aquí están las horas de trabajo que empleó el sector uno, más las horas de trabajo que empleó el sector 2. ¿Sí? O sea, si quieres, este L1 más L2 podemos decir que son 100.000 horas. ¿Ya? 100.000 horas. Horas de trabajo, ¿no? Horas de trabajo de trabajadores que han estado laborando, ponle si quieres en 8 horas o lo que tú quieras, ¿no? Ese número de horas estamos multiplicando por el factor ρ. ¿Para qué? Para que me dé como resultado M. ¿Qué es M? El total de dinero. Digamos que estamos hablando de 200.000 millones, pongamos allá, millones de dólares. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, vamos a asumir que este factor ρ va a ser igual a $2 por hora? Era el valor, creo que era el valor que usamos nosotros. Y no estoy seguro, creo que es el que usa Marx en el Capital. Él habla de esta variable en el tomo 1. Sí, así de pasito, no, o era $10 dólares. No me acuerdo exactamente cuánto pone Marx. Obviamente no dólares, no, sino libras esterlinas. Pero bueno, es una variable que indica básicamente esto. Fíjense, está diciéndonos, a ver, si en el total de toda la sociedad se utilizaron 100 millones de horas de trabajo, ¿sí? Y a la vez, en toda la sociedad sabemos que hay 200 millones de dólares, ¿sí? Entonces, el paso de horas a dinero tiene que ser un ρ que divide estas dos magnitudes, que es precisamente esta división. Entonces, esa división me da como resultado, como les decía, los $2 por hora. Dicho en otros términos, con la ecuación 52, estamos asumiendo que todo el dinero es proporcional a todas las horas. Entonces, si ven este detalle, ¿no? Esto es como mantener la esencia del argumento de Marx, de la teoría del valor, pero no para cada mercancía individual, sino para la economía capitalista en su conjunto. Esto es lo que él plantea en el tomo 3, y este es un tema bien interesante que se descuida. Marx en el tomo 3 plantea la idea de que, bueno, es verdad que individualmente cada mercancía tiene un precio que depende de la competencia, pero en el agregado, en el global, todo el dinero, todo el valor en dinero, representado en dinero, tiene que representar a todas las horas de trabajo de la sociedad. ¿Sí? Y si se dan cuenta, esta es una magnitud que se podría hasta medir. Tomamos los datos de empleo del Ecuador, por ejemplo, ¿no? Claro, el Ecuador tiene el problema de que es una economía abierta, ¿no? Entonces eso ya nos obligaría a que el modelo hay que readaptarlo. Pero supongamos que ya readaptamos el modelo y está para economía abierta y todo eso. ¿Cómo sacaríamos este RO? Si se fijan, no es nada del otro mundo. En el denominador tendríamos que poner las horas trabajadas. Ese dato sí hay. Al menos una estimación con las encuestas de empleo. De todo el país, o sea, las horas trabajadas en todo el país. Y en el numerador, ¿qué tendríamos que poner? La cantidad de dinero que circula en la economía multiplicado por la velocidad de circulación, ¿no? Porque es todo lo que está fluyendo en la economía. Pero eso también existe. Entonces tendríamos todo el dinero, ¿sí? Versus todas las horas. Si dividimos todo el dinero para todas las horas, ¿qué nos va a dar? Un indicador de horas, perdón, de dinero por hora. Entonces, ese indicador de dinero por hora es el que le llamamos ROA ahora. O sea, en pocas palabras, lo que estamos asumiendo es que va a seguir habiendo proporción dinero-trabajo. Va a seguir habiendo proporción dinero-trabajo, pero no para mercancías individuales, sino para toda la economía en su conjunto. ¿Sí? Alguien podría decir, ¿y cómo sé que esto es cierto o no es cierto? Yo no lo vería así, ¿verdad? Yo más bien dijera, no, tomémoslo como que ρ es una variable que a propósito la construimos así. O sea, esta RO es simplemente si se trabajó en un país 100 millones de horas y al final salió un PIB de 200 millones de dólares, podemos asumir que en promedio cada hora representó $2. O sea, no es nada del otro mundo, pero es una variable, si se fijan, monetaria.
¿sí? Es monetaria, no es de productividad, es monetaria, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la ecuación 52. Ahora, obviamente que hay otra ecuación, la ecuación 53, que esta sí es un poquito rara, fíjense, ¿qué dice la ecuación 53? La ecuación 53 dice que todo el dinero que hay en la economía, que fluye en la economía, es igual a 3 veces el ingreso más la acumulación. Entonces, esta sí uno dice, bueno, ¿y esto de dónde salió? Hasta aquí como que podemos aceptar, ¿no? Decir, bueno, y es una división total de dinero versus total de horas. Bueno, se puede entender y hasta se podría calcular. Pero ¿y esta ecuación 53 de dónde sale? Esta ecuación 53, colegas, sale, aunque no lo crean, de las redes que vimos en la clase pasada. Me explico. ¿Ya? Entonces, esto sí solamente les digo de pasada porque es un poquito, digamos que es la parte más interesante matemáticamente hablando, pero no es, o sea, podríamos ver la parte matemática de esto, pero solo les quiero dejar la idea, ¿verdad? Cuando nosotros construimos las redes y yo les presenté las redes, claro, hay un grafiquito que, bueno, puede ser interesante, no muy interesante, estas redes, ¿no? Las que les mostré en las láminas. Entonces sí, o sea, las redes son chéveres porque nos pueden dar mejor intuición de que si falla algún elemento, colapsa el sistema. Ya, surge una crisis. Pero estas redes sirven para algo más. Una red de este estilo, colegas, se puede también representar de forma matricial, ¿sí? O sea, ustedes pueden representar la red de forma matricial. Por ejemplo, aquí está una matriz en donde uno dice cómo se conecta cada elemento, cada nodo. De hecho, verán, lo más común cuando uno usa redes, en realidad es trabajar con matrices. Entonces aquí ustedes tienen algo que yo les llamé, o sea, esto sí, para que les voy a decir esto me inventé yo, les he llamado matriz de transición monetaria, pero no es que solo me invento, ¿no? Esto es a partir de lo que dicen Leontief, ¿sí? Recuerden que yo les hablé en la clase pasada de que había un trabajo de Leontief, que ya les dejé aquí, o sea, aquí está el trabajito de Leontief. Eh, este trabajo de Leontief, recuerden que habla sobre flujos de dinero, ¿no? Con cálculo de flujos de dinero. Entonces, Leontief usa matrices, ¿no? Leontief usa, bueno, hace algo en matrices. Entonces, digamos que yo tomé esta idea de Leontief. ¿Ya? Tomé esta idea de Leontief y la estoy combinando con Marx. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que no es solo un grafiquito de red y ya. O sea, ese gráfico de red, tú lo puedes pasar a una matriz en donde te dice origen y destino, o sea, las filas te dicen cuál es el origen del dinero, las columnas del destino. Este cero significa que todo está aquí lleno de ceros, ¿no? Pero si ven que hay unos unos, o sea, el dinero que está aquí se fluye hacia acá con una proporción de uno, si quieren, ¿ya? Entonces uno puede construir unas matrices, ¿sí? No quiero aburrirles con cómo se calculan las matrices ni demás, solo quiero dejarles la idea. O sea, una red puede transformarse en una matriz y esa matriz permite sacar unos indicadores, ¿sí? Unos indicadores que pueden analizarse a través de ciertas técnicas matemáticas, como por ejemplo las cadenas de Markov, ¿sí? ¿Qué son las cadenas de Markov? Igual, no quiero entrar mucho en el detalle, pero las cadenas de Markov son más o menos, o tienen la siguiente idea, ¿no? Volvamos a ver una de estas redes, la red de reproducción simple. Entonces, una cadena de Markov te dice, ok, toma cualquier punto, digamos que estoy aquí en Y1. ¿Cuál es la probabilidad de que un dólar que está en Y1 se transforme en P1? Porque si ven que Y1 puede pasar a P1. O también Y1 puede transformarse en B1. O también puede transformarse en H1C1. Entonces, uno puede usar cadenas de Markov para decir que el mismo dólar tiene una determinada probabilidad, digamos que es una probabilidad A, de pasar y transformarse a P1. Hay una probabilidad B de que este dólar se transforme en B1 y hay una probabilidad C, que es igual a 1 menos A menos B, si se fijan, de que este mismo dólar se transforme en H1C1. ¿Por qué esto? Porque recuerden que las probabilidades suman 1. Entonces, A más B más C va a darnos 1. ¿Por qué? Porque C es igual a 1 menos A menos B. Entonces, A se anula con A, B con B. Entonces, ¿cuál es la idea de las cadenas de Markov? La idea de las cadenas de Markov es tomar estos procesos en red y representarlos con probabilidades estables. O sea, siempre asumimos que el dólar se puede transformar en P1 con probabilidad A, en B1 con probabilidad B y en H1C1 con probabilidad C igual 1 menos A menos B. Sí, se puede hacer. O sea, es, esto es una cadena de Markov aplicado a este caso monetario.
¿sí? O sea, si el dólar lo analizáramos en Y2, la pregunta sería, bueno, un dólar que está en Y2, ¿qué probabilidad tiene de transformarse en H12 P sub 2 o P sub 2? Entonces, si ven, la estructura de la red me permite plantearme esas preguntas, ¿sí? ¿Cómo o cuál es la probabilidad de que un dólar ubicado en cualquiera de estos nodos se transforme o tome la siguiente forma? ¿Sí? Tome la siguiente forma. Tomando eso, uno puede decir, ok, voy a plantearme la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de largo plazo del dólar? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que en el largo plazo el dólar esté en alguno de estos nodos? Eso es lo interesante. O sea, uno puede usar cadenas de Markov, ¿sí? Para buscar algo que se llaman probabilidad estacionaria o distribución de estacionaria de probabilidad. Entonces, la distribución estacionaria de probabilidad, si quieren, es cuando la probabilidad de que el dólar caiga en algún nodo se estabiliza, ¿sí? Se estabiliza. Entonces, uno puede sacar ese cálculo y de hecho, esta es la parte que hace Leontief. O sea, Leontief plantea, sí, porque van a decir que estoy loco, entonces aquí Leontief, sí, precisamente Leontief plantea, entonces aquí ustedes pueden ver que precisamente Leontief plantea que los flujos monetarios pueden considerarse como una cadena de Markov. Y esa cadena de Markov permite sacar la probabilidad de largo plazo de que un dólar caiga en algún punto de la red. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace ese análisis por cadenas de Markov, ¿sí? Es un tema ya un poco más, no es tan avanzado, ¿verdad? No es tan avanzado, pero ya es un tema de teoría de probabilidades, ¿no? Pero cuando uno analiza eso, uno al final puede llegar a un resultado bien interesante y es precisamente, eh, vamos a ver, esta es la red de reproducción ampliada. Al final, se trabaja ya con esta red. Esta es la red completa, ¿no? Ya la red con reproducción ampliada y acumulación de capital. Entonces, uno le analiza con matrices. ¿Sí? Entonces esta es la matriz ya más grande y completa, ¿no? Con reproducción ampliada. Y le trabaja con cadenas de Markov. Y cuando uno le trabaja con cadenas de Markov surge un resultado bien interesante. Surge este término en el denominador de estas probabilidades. O sea, cuando uno saca la probabilidad de largo plazo, resulta ser que en el largo plazo, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un dólar se transforme en capital variable del sector 1? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el dólar se transforme en B1? Digamos, X igual B1. Resulta ser que esa probabilidad sale esto. Si se fijan, esto es dividir B1 para este numerito. 3 por Y1 más Y2 más DC. ¿Cuál es la probabilidad de que un dólar se transforme en ahorro capitalista, S1P1, digamos? Es esta de acá. Entonces salió S1P1 sobre el mismo denominador. 3Y1 más Y2 más DC. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, ese denominador es como una suerte de indicador de que, ok, la probabilidad de que un dólar tome una determinada forma en el capitalismo es igual a la misma forma dividido para el total de flujo del dinero. ¿Sí? Entonces, esto es un resultado, repito, que me salió por cosas de la vida. El semestre pasado no tenía esto, entonces me puse a decir, bueno, ya de una vez voy a hacer las redes de forma más rigurosa. Me salió eso y eso es lo que termina empatándose aquí. Vamos a usar ese denominador que sale de las cadenas de Markov, ¿sí? O sea, que sale de este análisis de probabilidades de que el flujo del dinero fluya de un punto a otro, ¿sí? Y vamos a decir entonces que M, esta cantidad de dinero que tenemos en la economía, es igual a el ingreso total multiplicado por 3. Este 3 resulta que son las formas que adopta el ingreso. El ingreso, recuerden que puede volverse costo, volverse demanda, etc. Entonces, en este caso, es como si quisieran ese 3, es parecido a la velocidad de circulación del dinero, ¿sí? Pero aparte, el dinero también tiene que ser igual o tiene que incluir el incremento de dinero para el capital constante. Entonces, es más o menos la intuición. La intuición es que tenemos el dinero, ¿sí? El total de dinero que va a ser igual a el ingreso que fluye 3 veces en la economía, más la acumulación. Entonces, obvio, para acumular también debe haber dinero. Entonces, ¿se acuerdan que asumíamos, teníamos por ahí un supuesto que decíamos que siempre va a haber el dinero suficiente para acumular? ¿Sí? Entonces, de ahí viene esta ecuación. O sea, esta ecuación en realidad es el resultado de aplicar cadenas de Markov
o de interpretar los esquemas de Marx como red y luego como cadenas de Markov. ¿Sí? Pues bueno, ese es un tema que repito, es básicamente mezclarle a Marx con Leontief. ¿Ya? Entonces, obviamente, quienes escuchen esto tal vez han de enloquecer, han de decir una barbaridad, pero ahorita está bajo evaluación este artículo, o sea, está en una revista y le están evaluando. Entonces, seguramente ahí ya me dirán qué tan válida es o no la idea, pero bueno, no importa. Entonces, sigamos, ¿no? Entonces, por el supuesto uno o perdón, I, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita lo que vamos a hacer es un poco, ¿cómo van? Son nuevas variables las que hemos puesto, ¿no? O sea, hemos puesto nuevas variables. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo estas nuevas variables cambian cuando agregamos los supuestos, los que teníamos antes, ¿no? Por ejemplo, el supuesto I dice que no hay cambio técnico. Entonces, si tenemos este supuesto I de no cambio técnico, se asume que A y Q son constantes. Facilito. O sea, si no hay cambio técnico, la mecanización o tecnificación y la productividad, recuerden que A es la tecnificación y Q es la productividad. Entonces podemos asumir que estas dos variables son constantes en realidad. O sea, no son variables, no se quedan constantes. En cambio, por el supuesto J de que el sector uno tiene mayor tecnificación del 2, se asumirá que A1 es mayor que A2. O sea, el sector A1 está más tecnificado que el sector A2. Pero eso casi no va a influir en nuestros resultados de ahorita. Por el supuesto F, donde se plantea que siempre existe el dinero disponible para la circulación, si recuerdan que esto decía el supuesto F, ¿no? El dinero siempre está disponible para la circulación de mercancías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asumir? Vamos a asumir que existe un RO, ¿sí? Que es constante. O sea, el dinero que se manifiesta en la circulación siempre guardará la misma proporción respecto al total de horas trabajadas en los dos sectores. ¿Ya? O sea, vamos a mantener la proporción dinero-horas de trabajo, pero en escala global. Entonces, es como reinterpretar la teoría del valor de Marx. O sea, Marx ahora lo estamos interpretando de esta manera. L1 más L2 es todo el trabajo en horas, todas las horas de trabajo de la sociedad. ¿Sí? Recuerden que decíamos que aquí puede ser 100 millones de horas. Y esas 100 millones de horas, ¿sí? Multiplicadas por un factor de paso, va a permitir transformarlas en todo el dinero que hay en la economía, que a la vez es el dinero que está circulando como ingreso total, pero circula tres veces. ¿Por qué tres? A ver, veamos exactamente. Bueno, ya les voy a decir por qué tres, ¿no? Puede ser cuatro, sí, pero ya les voy a explicar por qué sale tres. O por qué creo que sale tres. Más la acumulación, ¿sí? Y todo esto recuerden que representa valor. Entonces, como quien dice, la fuerza de trabajo crea un valor y ese valor se ve a través del dinero, que fluye o que circula. Fluye el dinero circulante, ¿sí? Entonces, en definitiva, tenemos tantas horas las pasamos con este factor a dinero y este es el dinero que está circulando en la economía. Entonces, más o menos lo que se está asumiendo, ¿no? Eh, ¿Por qué el 3, no? Veamos de una vez por qué el 3. Ya, eso no sé si está explicado aquí. Creo que sí está. Sí está. Buenazo. Entonces, por su parte, la ecuación 53, ¿no? M igual a 3y1 más de C, asume que todo el dinero que se manifiesta en la economía, que es M, recoge la suma de tres veces el ingreso total. ¿Por qué tres veces? Porque este ingreso total tiene tres formas diferentes. El ingreso se va a transformar en costos más ganancia, bueno, propiamente ingresos mismo y demanda. Entonces, si ven, es como que tuviéramos tres situaciones. Por un lado, los mismos ingresos toman también la forma de demanda. ¿Por qué demanda? Porque la gente con esos ingresos va a demandar. Y cuando ya se compran las mercancías, esos ingresos que van a cubrir, costos más ganancia. Entonces yo creo que por eso sale 3, ¿no? O sea, porque salió 3, o sea, al momento de hacer las cadenas de Markov salió 3. Entonces yo entiendo que es por estas tres manifestaciones del dinero, ¿no? O sea, estas tres formas. Más el dinero para la acumulación. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, una forma de decir que en la economía capitalista tenemos un valor que fluye, que está en manos de unos u otros, pero al final ese valor es también, o ese dinero, perdón, que fluye, tiene que guardar proporción con las horas de trabajo. Y este RO es el que permite mantener la proporción. ¿Sí? Por eso es que no vemos esta igualdad, precios y horas de trabajo. ¿Por qué? No lo vemos porque esa igualdad no es para una mercancía, es para toda la economía capitalista. ¿Sí? Entonces, esa sería un poco la reinterpretación de Marx.
No es que el precio de una manzana te va a decir el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la manzana. ¿Sí? Esto no. Estos son los precios directos, pero esto no. ¿Qué es lo que vamos a decir? Que la suma de precios van a representar a la suma de todos los tiempos de trabajo socialmente necesarios. Es diferente, ¿no? O sea, no es el precio individual el que es proporcional a las horas de trabajo, sino la suma de todas las magnitudes monetarias. Pero en la competencia, ¿qué sucede? Que unos capitalistas pueden subir un precio por encima a costa de quitarle recursos a otros capitalistas que les toca vender en cambio mercancía por un precio por debajo. ¿Sí? Pensemos en sector uno, sector 2 de nuevo. Sabemos que el sector uno, si estuviéramos en el mundo de precios directos, tendría una tasa de ganancia baja. En cambio, el sector 2 tendría una tasa de ganancia alta, a priori. Entonces, ¿qué hace el sector uno? No, pues yo vendo máquinas, mi producto es importante, sube el precio. Y en cambio hay una presión a la baja del precio 2 de la mercancía alimentos. Entonces, ¿qué sucede? Si el capitalista del sector uno empieza a subir el precio de las máquinas, ¿a costa de quién va a ser? No hay más, no hay a dónde ir. Va a ser a costa de quitarle recursos a los capitalistas del sector 2 que en cambio van a bajar el precio de los alimentos, si queremos que todo se quede en equilibrio. Y ahí es lo que logramos que la tasa de ganancia de uno se recupere, la tasa de ganancia del sector 2 caiga y estos terminan igualándose a la tasa promedio. ¿Sí? O sea, en definitiva, colegas, el punto es que al permitir que se muevan los precios individuales, surgen las distorsiones de precios en cada mercancía, pero en el agregado, toda la suma de dinero, M, que es el dinero de todo lo que está aquí, ese va a seguir siendo proporcional al trabajo. ¿Sí? O sea, todo el dinero va a seguir representando valor que es creado por el trabajo, pero en total. ¿Sí? Entonces, más o menos la idea es como que se redistribuye el valor con la competencia. Entonces, por eso es que tú ves que, por ejemplo, pensemos, ¿no? Producen, aquí ya puedes hablar un poco de centro y periferia incluso, ¿no? Piensa que estos son los países del centro y piensa que esta es la periferia. Entonces, ¿qué tal si los países del centro te venden una máquina demasiado cara? Una Mac, una computadora, una laptop. Te venden una laptop muy cara porque supuestamente es de marca y no sé qué. Entonces ahí dice que ya la teoría del valor de Marx no sirve porque no, es que la computadora tiene un precio muy alto por el prestigio, la marca, la manzanita y no sé qué. ¿Cuál es la contrarrespuesta? Claro, pueden darse el lujo de precios altos a costa de que en cambio la periferia, lo que le vende la periferia se cae con precios bajos. Entonces, si ven, es como que sigue habiendo las mismas horas de trabajo, pero se redistribuyen las horas de trabajo con más horas para el centro porque puede subir el precio y menos horas para la periferia porque en cambio vende a precio más bajo. Entonces, es como que los capitalistas del S1, del sector uno, ya no solo explotan a sus trabajadores, sino que también le extraen valor a los capitalistas del sector 2. ¿Sí? Esto ya ha sido discutido antes, no es mi invento, esto ya se ha discutido antes. Esto tiene mucho que ver con algo que se conoce como el intercambio desigual entre países capitalistas. Intercambio desigual. Esta hipótesis del intercambio desigual ha sido planteada, por ejemplo, por autores como Argiri Emanuel y también Samir Amin. Samir Amin, Argiri Emanuel, pero sobre todo Emanuel. Él plantea y tiene un texto que se llama El intercambio desigual, que justamente plantea esa hipótesis. O sea, dice, ok, a través de los precios, unos capitalistas pueden extraer el valor que originalmente les correspondería a otros capitalistas. Pero en promedio, todo el valor sigue siendo creado por la fuerza de trabajo, ¿sí? Pero se redistribuye a causa de los precios. Entonces, eso lo dice Emanuel, pero repito, ¿no? Emanuel se basa también en el tomo 3 del Capital de Marx, ¿no? Entonces, si les voy a ser muy franco, el modelo que les estoy presentando también tiene un poquito de Emanuel, o sea, él también, de Argiri Emanuel y de Samir Amin, ¿no? Que hablan de este tema. Estos son autores que luego serían recogidos por la teoría de o, bueno, sí son parte también, se puede decir, de algo que se llama las teorías de la dependencia. Es chévere porque las teorías de la dependencia incluso tienen mucho origen latinoamericano.
O sea, si quieren, las teorías de la dependencia son las reinterpretaciones de Marx más latinoamericanas. Pero también hubo aportes fuera de Latinoamérica, ¿no? Y uno de ellos venía precisamente de esta tesis del intercambio desigual, ¿sí? Sobre todo de Samir Amin. Eh, es bien interesante, o sea, ahí hay una discusión también. O sea, uno podría reinterpretar el modelo que estamos viendo para poder hablar de países centrales y países periféricos. Por el momento, solo la intuición. Por el momento, solo la intuición. Pero ese sería el mecanismo. Entonces, cuando tú veas que alguien dice, no, la teoría del valor de Marx no sirve porque mira la computadora Mac, solo por la manzanita y la marca, ya te sale mucho más cara. Entonces, este es un argumento típico contra Marx, ¿verdad? Es bien típico. No, es que la Mac, la laptop, no solo te está vendiendo la laptop, también, ¿cómo saben? Sí, también te está vendiendo la imagen, ¿no? La manzanita de Apple. ¿Ya? Entonces, como solo ponen la bendita manzanita, ya el precio se sube. Entonces ahí te van a decir, ¿ves? El precio no es igual ni es proporcional al tiempo de trabajo socialmente necesario. La teoría de Marx no sirve. Entonces, ¿cuál es la contrarrespuesta? Que la teoría de Marx no dice que esto se cumple para mercancías individuales. Esto se cumple, de hecho, para el capitalismo mundial. ¿Se acuerdan que en su momento hablamos de que la teoría marxista, la teoría de Marx, hay que pensarla más bien en un enfoque global? Cuando discutimos temas como el imperialismo y la globalización, por ejemplo. Entonces, el enfoque de Marx, capaz, porque esto es una hipótesis, ¿verdad? Esto hay que comprobarlo, no es que sea comprobado tampoco. O sea, no es que voy a salvarle aquí a Marx, no, no, tampoco. No les vengo a mentir. Pero habría que comprobar que lo más probable es que la teoría de Marx tiene más sentido cuando tomas a todo el mundo capitalista, tomas todo el dinero de ese mundo capitalista y le haces proporcional a todas las horas de trabajo que existan en el mundo capitalista. Ahí probablemente la teoría de Marx ya podría ser evaluada de forma más justa. Incluso podríamos, si tenemos que refutar la teoría de Marx, ahí sería más justo. Porque en cambio, para cada mercancía individual está metida la competencia, lo que estamos viendo ahorita. Y cuando metes la competencia, los precios fluctúan. ¿Y qué pasa? Que sí, te venden la Mac súper cara, pero en contrarrespuesta, ¿qué sucede? Que anda a ver pues, cuánto le puede o en cuánto venden los países periféricos sus productos. Precios muy bajos. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, mientras la Mac es muy cara, otros productos de los países más débiles, en cambio, son más bajos. Y en promedio todo se termina nivelando. ¿Sí? Pero bueno, esa es otra discusión, colegas. Pero se podría, o sea, si uno quisiera y si este modelo ya termina siendo aceptado, todavía está en discusión, no está en evaluación. Pero podría entenderse incluso para discutir estos temas ya más de carácter internacional, ¿no? Que es interesante también, ¿no? Pero bueno, volvamos al modelo, ¿no? Entonces, el objetivo de la ecuación 53, sí, el objetivo de esta ecuación 53 es proponer que todo el dinero que representa el valor creado por la fuerza de trabajo, ¿sí? Y que define a la expresión monetaria, esta de aquí, debe considerar a todo el proceso de circulación que lleva al dinero a tomar sus manifestaciones. ¿Sí? O sea, esa es la idea en definitiva. Recuerden que M es igual a, otra vez escribamos, M igual a ρ por L1 más L2. ¿Sí? Entonces, todo el dinero que circula en la economía tiene que ser proporcional a todas las horas de trabajo que se destinaron para crear todas las mercancías. ¿Sí? Esa es la idea. De hecho, 53, bueno, esto ya les dije, puede sustentarse a través del análisis de la red de flujo monetario usando cadenas de Markov y probabilidades estacionarias. Bueno, ya es la parte más matemática que no, sinceramente, colegas, no quiero que entren. Bueno, si alguien tiene interés, les invito a leer eso. O sea, si ustedes tienen algún manejo de matemática y les gustan las teorías de probabilidades, les invito a leer. Es interesante, o sea, tal vez les guste, o sea, porque esto da a entender que sí se pueden usar herramientas como la teoría de probabilidades y otras cosas que parece que no tienen mucho vínculo con la teoría económica. Y sí lo tienen, ¿no? O sea, como vieron, es Leontiev el que planteó esto. Yo solo tomé Leontiev y le adapté a Marx. ¿Sí? Entonces, no, de hecho no es nada del otro mundo, ¿no? Solo es tomar Leontiev, que ya dijo esto, y lo metemos en Marx, y salió esa ecuación. ¿Ya? Sigamos. Entonces, juntando todas las ecuaciones, junto con ecuaciones que teníamos al inicio del modelo, la 3 y la 4, no vamos a ver eso y ahorita para qué. Lo importante, no vamos a juntar todo y volvemos a sacar condiciones de equilibrio. Podemos volver a sacar una condición de equilibrio en reproducción ampliada. Entonces, fíjense, ahora ya no le voy a poner ni X, medios de producción, medios de consumo, nada, es solo una X. Esta X, fíjense, como ahora depende de A, que es la mecanización, ¿sí? A ver, con rojo mejor.
¿sí? A es la mecanización. Sector uno y 2, ¿no? Aquí están las mecanizaciones. Las S 1 y 2 serían las decisiones de ahorro. Q1 es la productividad. Y también tenemos las tasas de ganancia. Tasas de ganancia. Entonces, fíjense, ahora, esta X sigue siendo la misma X de siempre, o sea, es la distribución del empleo. Pero ahora, ¿qué me dicen? Si yo quiero que tengamos equilibrio en los mercados, necesito que el empleo se distribuya siguiendo esta ecuación donde simultáneamente tenemos mecanización, productividad, ahorro y tasas de ganancia. ¿Sí? O sea, la ecuación 54 indica que la distribución sectorial del empleo X, sí, o sea, la X arbitraria tiene que necesariamente ser igual a esta X0 para mantener equilibrio en los mercados de bienes, cuando las condiciones técnicas A, Q y H, ¿por qué condiciones técnicas? Productividad, mecanización, depreciación. Las decisiones de ahorro y las tasas de ganancia están dadas. O sea, si te dan estos valores, necesariamente X tiene que ser igual a X0. ¿Sí? Noten que aquí todavía estamos dejando que las tasas de ganancia sean distintas, ¿no? Ya despuesito vamos a hacer la igualdad. O sea, estamos ya a punto de dar la chance de que compitan los capitalistas, pero todavía estamos con tasas de ganancia distintas. Entonces, estas ecuaciones son equivalentes a las ecuaciones que tenía Harris. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y que yo también saqué en la clase pasada, ¿no? De cómo la distribución del empleo tiene que seguir unas reglas, que es esta regla, ¿no? Ahora, cabe notar que en 54 esta ecuación es válida tanto para precios directos, cuando las tasas de ganancia se calculan con precios directos, como para las tasas de ganancia medidas a precios de mercado, o para tasas de ganancia a precios de producción. O sea, esta ecuación es más general, ¿sí? Es más general. O sea, esta ecuación puede ser para cualquier tasa de ganancia, ¿sí? No voy a aburrirles de cómo se saca, simplemente hay que reemplazar y, bueno, es álgebra, ¿no? Eso es lo de menos. Además, si se juntan 48, 51 con 17, 3 y 4, también se pueden obtener estos otros resultados. Una ecuación para los precios, el precio 1, que es el precio de las máquinas. Una ecuación para el precio 2, que es el precio de los alimentos. Noten que aquí como precio 2 depende del precio 1, ¿no? Pero precio 1 no depende del precio 2. ¿Ya? ¿Qué más? Y también si juntan las ecuaciones 48, 53 con 23 y 39, sale una ecuación para el RO. ¿Sí? O sea, para este factor que permite el paso de horas a dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está quedando? Fíjense, está quedando un sistema de ecuaciones. Está quedando un sistema de ecuaciones, ¿sí? O sea, así, las ecuaciones 54, 57, o sea, esta de aquí, 54, 55, 56 y 57, conforman un sistema de ecuaciones, ¿no? Es un esquema general que tiene cuatro ecuaciones, pero tiene cinco incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Fíjense. Las incógnitas serían la tasa de ganancia 1, la tasa de ganancia 2, precio 1, precio 2 y la variable X. ¿Sí? Y la variable X. Ahora, podríamos decir, vean, esta es una cosa que se me ocurre ahorita, para que vean cómo es esto. ¿Qué tal si X no es variable? ¿Qué tal si X depende de la estructura del país, de la estructura económica del país? Por ejemplo, ¿no? Si estás en un país capitalista muy desarrollado, tal vez X es muy alta. ¿Por qué? X, recuerden que significa cuánto tenemos de trabajo en máquinas versus cuánto tenemos de trabajo en alimentos. Entonces, tal vez en un país que tiene mucha dedicación a producir máquinas, L1 puede que sea muy alto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedería? Tal vez X estaría dado por la estructura económica. Si fuera ese el caso, X ya no es variable. X sería una constante. Y si X es constante, ya se cierra el modelo porque tendrías cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas, ya no cinco. Y ya estaría. Entonces, como quien dice, ya podríamos ver los precios, o sea, ya estaría resuelto el modelo. ¿Cuál es el problema? El problema es que aún no metemos la competencia. ¿Sí? Esto todavía no tiene competencia, esto simplemente es replanteo el modelo para que ahora me queden los precios. Y bueno, este factor de paso de dinero a, perdón, de horas a dinero. Entonces, eso es lo que provoca mantenerle a la X como variable. ¿Sí? Eh, entonces aquí ya surge la duda bien interesante, ¿no? O sea, si la X es variable,
¿cómo se va a resolver el modelo? Me falta una ecuación, ¿sí? Entonces, esto se parece mucho, este esquema y todo, verán, no les voy a mentir, se parece mucho también al trabajo de un economista italiano que se llama Piero Sraffa. Piero Sraffa en el año 1960 escribe un libro que se llama Producción de mercancías por medio de mercancías, y él tiene un esquema parecido, ¿ya? Más general, él tiene varios precios y cosas así. Él no hace un análisis marxista, no es que toma el sector de Marx, no. Él hace un análisis más a lo Ricardo. Pero es interesante, o sea, Rafa hace un análisis a lo Ricardo y él le queda algo parecido, un sistema de cuatro, no de cuatro, de n ecuaciones y n más una incógnita, o sea, le sobra una incógnita. Entonces, lo que Rafa decía es, bueno, la incógnita en mi caso era el salario. Noten que aquí el salario no es variable, el salario es constante. En el modelo de Rafa el salario es variable y esa es la variable que le sobra. Es bien interesante, o sea, hay algunos vínculos con el pensamiento económico en lo que estamos viendo. Pero bueno, eso obviamente es solo un dato extra, ¿no? Entonces, lo importante, tenemos un modelo de cuatro ecuaciones, cinco incógnitas, nos falta una ecuación más. Y ahí es donde vamos a meter a la competencia, ¿sí? Entonces, vamos a meterle a la competencia para que el modelo se complete. ¿Y cómo vamos a meter a la competencia? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Para cerrar el sistema, cuando decimos cerrar el sistema, queremos decir ponerle el mismo número de ecuaciones y de incógnitas para que se pueda resolver. Sí, porque recuerden, solamente cuando tienen un sistema con el mismo número de ecuaciones y de incógnitas, es posible que haya respuesta. Es posible, no necesariamente puede haber. Puede ser que el sistema no dé respuesta. Depende, ¿no? Pero bueno, este sí da respuesta, ¿no? Pero necesitamos tener por lo menos el mismo número de ecuaciones y de incógnitas. Entonces, para ello, vamos a incluir un par de ecuaciones adicionales que muestran la dinámica de la competencia intersectorial. O sea, vamos a ver cómo se puede poner en una ecuación, en dos ecuaciones, perdón, las decisiones de los capitalistas de mover los capitales, que eso nos está faltando. Entonces, para ello vamos a usar las llamadas funciones de inversión, ¿sí? Esto ya se está alejando un poquito de Marx, esto, aunque Marx tiene funciones de inversión, pero digamos que esto ya es un poquito más post-keynesiano, ¿sí? Esto ya es un poquito más post-keynesiano, no les voy a mentir. Ya no es tan Marx post-keynesiano. Sí, esto es más de otra corriente económica, corrientes económicas más heterodoxas, ¿no? O sea, no tanto Marx. Eh, pero es interesante porque uno usa esto y se cierra el modelo. O sea, y es una forma fácil de representar la competencia, ¿verán? ¿Cómo es? Es de esta forma. La tasa de crecimiento de las máquinas usadas en el sector uno, ¿sí? Recuerden que esto es la derivada en el tiempo de A1 dividido para uno, pero lo importante, ¿no? Esto es una aproximación de la tasa de crecimiento de A1. O sea, el crecimiento del uso de máquinas en el sector uno va a estar dado por una ecuación y el crecimiento de máquinas en el sector 2 va a estar dado por otra ecuación. Estos factores que están aquí son gamas. Gama cero, gama uno, gama 2 van a ser constantes positivas. Ya estas no me interesan, pero son positivas. De hecho, debí haber puesto eso. O sí creo que debe estar explicado aquí. No, no está explicado. Entonces, un segundito, ya. Voy a poner este detalle nada más. Ya, o sea, todos los gamas son j mayor a cero, ¿ya? Todos los gamas son positivos. O sea, solo son unas constantes positivas. O sea, no importa eso. ¿Qué es lo que importa? Un factor en particular. A ver, ese 59, estamos muy pegado ahí. Ya, un segundito. Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que interesa aquí? Estos gamas, gama cero, gama uno, gama 2, son constantes positivas, nada más. Quiero que se fijen en los términos que están en paréntesis. Esta es la parte interesante. O sea, aquí es donde metemos la competencia entre capitalistas de sectores distintos. Si la tasa de ganancia del sector uno fuera mayor a la tasa de ganancia del sector 2, ¿qué va a suceder? Fíjense, va a suceder que el capital, o perdón, las máquinas en el sector uno crecen a una tasa gamma cero más este producto positivo. O sea, hay una fuerza positiva para que esta tasa de crecimiento sea más alta. ¿Por qué? Porque si la pi uno, que es la tasa de ganancia uno, es más grande que la 2, esta resta me va a dar un número positivo. O sea, esto de aquí va a ser mayor a cero. Sí, es un resultado inmediato, ¿no? O sea, mejor acá abajo.
O sea, si pi1 es mayor que pi2, entonces pi1 menos pi sub 2 es mayor a cero. Y si pi1 menos pi sub 2 es mayor a cero, gamma 1 por pi1 menos pi sub 2 también es mayor a cero, porque hemos dicho que estos gamas son mayores a cero. Y si a esto le sumo un gamma cero, que también es positivo, ¿qué va a provocar? Que haya un crecimiento, ¿sí? El gamma cero no importa. Que haya un crecimiento de las máquinas del sector uno. Entonces, esto es en términos matemáticos, en términos económicos, ¿qué significa? Si el sector uno tiene una tasa de ganancia más alta que el sector 2, va a haber un incentivo económico para que los capitalistas aumenten las máquinas en el sector uno, moviendo capital. ¿Qué sucedería en el caso contrario, que de hecho es el caso que teníamos de base? Si la tasa de ganancia uno es más pequeña que la 2, que sería el otro caso, ¿no? Entonces, si yo mando la tasa de ganancia 2 a restar, ¿qué pasa? Esto se hace negativo y esto sigue siendo negativo si le multiplican por un gamma 1. Entonces, el efecto ahora es el contrario. Si la tasa de ganancia del sector uno es más pequeña que la tasa de ganancia del sector 2, este término que estoy señalando genera una presión en cambio a la baja. Y eso va a empujar a que las máquinas que están en el sector uno, en vez de crecer, caigan. ¿Por qué? Porque los capitalistas están moviendo capital, están sacando capitales del sector uno, porque ya no les convence. ¿Sí? Entonces es como si quieren la primera parte del movimiento de capitales. La primera parte, no la primera pata del movimiento de capitales. ¿Cuál es la segunda parte? La otra ecuación me da la segunda parte. Fíjense que en la otra ecuación tenemos en cambio pi2 menos pi1. Entonces, si pi1 es menor a pi2, necesariamente pi sub 2 es mayor a pi sub 1, es lo mismo, solo que he cambiado el orden. O sea, si bien son los mismos términos, solo cambiados del orden. Entonces, si pi sub 2 es mayor a pi sub 1, pi sub 2 menos pi sub 1 obviamente va a ser mayor a 0. Y si esto lo multiplico por un gamma 2, seguirá siendo positivo, porque los gamas son positivos. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que simultáneamente, mientras que las máquinas del sector uno están cayendo, porque la tasa de ganancia del sector uno es muy baja, en cambio, la tasa de ganancia del sector 2 es muy alta, y eso hace que esto sea positivo, esta resta sea positiva, y al ser positiva esta resta se genera una presión, en cambio, para aumentar las máquinas del sector 2. O sea, en este lado tienes una presión para que caiga a 1 y en este otro lado tienes una presión para que crezca a 2. Y ahí está el movimiento de capitales. Capitales que salen del sector 1 y por eso es que hay menos máquinas en el sector 1, pero a la vez son capitales que entran en el sector 2 y hace que aumente las máquinas del sector 2. ¿Sí? ¿Cuándo este proceso se detiene? El único momento en el que ya no tenemos esto, cuando la tasa de ganancia 1 es igual a la tasa de ganancia 2. ¿Qué pasa cuando se hacen iguales? Cuando ambas tasas se hacen iguales, estos términos se anulan. Y cuando se anulan estos términos, ambas, máquina 1 y máquina 2, bueno, perdón, son la misma máquina, la máquina usada por el sector 1 y la máquina usada por el sector 2, ambas crecen a la misma tasa gamma 0. ¿Sí? Pues al final, gamma cero sería la tasa hipotética a la que crecerían las dos máquinas si es que no hay movimiento de capitales. Es como que dices, bueno, si los dos sectores me dan la misma tasa de ganancia, me da lo mismo mantenerme en el sector uno o en el sector 2. Entonces las máquinas de ambos sectores crecen igual, en gamma cero. ¿Sí? Entonces, esta es la forma más fácil de meter movimiento de capitales y competencia intersectorial. Sí, entonces la forma más fácil es a través de lo que llamamos funciones de inversión. Funciones que muestran la decisión de los capitalistas de invertir dependiendo de la rentabilidad de un sector. Y bueno, como tenemos dos, entonces sería en cambio la rentabilidad de dos sectores, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la idea, colegas. Entonces con estas dos ecuaciones diferenciales, son ecuaciones derivadas, entonces son ecuaciones diferenciales, pero con la propiedad de que cuando las tasas de ganancia se igualan, todo crece a un mismo ritmo. El chiste está cuando no son iguales, ¿no? Cuando no son iguales, ahí sí hay flujo de capitales. Pero bueno, básicamente con estas ecuaciones, que son las funciones de inversión, nosotros logramos completar el modelo. Claro, hay que hacer un pequeño paso adicional, ¿no? Se pueden juntar. Bueno, primero la idea, ¿no? Entonces ya dijimos, las funciones 58 y 59
sugieren que los capitalistas de cada sector incrementan sus medios de producción. Le podemos llamar acumulación real, o sea, acumulación en máquinas, ¿sí? En una tasa autónoma gamma cero, idéntica para los dos sectores, que esa tasa termina siendo alterada según la diferencial sectorial entre tasas de ganancia, ¿sí? Entonces, lo que yo les expliqué en palabras, aquí está dicho de forma un poco más compacta. Cuando la tasa de ganancia del sector I es mayor a la tasa de ganancia del sector J, los capitalistas del sector J, ¿qué hacen? Acumularán menos medios de producción en su sector y moverán capital al otro sector, al sector I. ¿Por qué? Porque el I tiene más rentabilidad. Y esto va a darse hasta que I y J tengan la misma tasa. O sea que hasta estas dos sean iguales y se anule este término. ¿Ok? Esto, repito, no es mi invención, no es algo muy nuevo. Esto es algo que se puede ver bastante en la literatura post-keynesiana, ¿sí? Y que bueno, tiene sus diferentes versiones, pero digamos que yo he tomado una versión que me permite hacer muy rápido la resolución del modelo, ¿no? Ahora, si restamos las dos ecuaciones, GA menos GA1 menos GA2, nos queda este término, ¿sí? Nos queda este término. Y esta expresión es idéntica, esta expresión, ¿no? La resta de las tasas de ganancia es idéntica a una ecuación que tiene un autor post-keynesiano. Bueno, no sé llamarle post-keynesiano, ¿no? O sea, bueno, sería post-keynesiano, pero bueno, es un autor importante que se llama Amitabh Dutt, ¿sí? Les cuento una anécdota rápida, ¿no? Amitabh Dutt estuvo en la Universidad Central hace unos años, justo un poco antes de la pandemia. Eh, Amitabh Dutt vino a darnos unos cursos en donde estoy estudiando el doctorado, en la Flaxo. Sí, él fue mi profesor. Entonces, él estuvo en la Flaxo y un día les llevé a la Universidad Central. O sea, él dijo, chévere, vamos. Y no sé si alguno de ustedes supo, ¿no? O tal vez estuvo incluso ahí, no sé. Tomamos un aula al azar, ¿no? Un aula cualquiera. Y llegó Amitabh Dutt. Él es PhD en economía del MIT. Pero bueno, está dando clases en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Entonces, Amitabh Dutt vino a la central, ¿no? Y estábamos discutiendo más bien temas de política, el poder y esas cosas. Bien chévere estuvo la charla. Entonces él vino y no hicimos ni conferencia, nada, fue en un aula, cosa que fue bien anónimo. O sea, algunos estuvieron ahí. Si es que no, no sé si tal vez algunos de ustedes, no sé, colegas, pero si no, pueden, ya les veré si busco el relato de algún ex estudiante mío de esa época. Entonces ahí él llegó y tuvimos la oportunidad de escucharle, ¿no? A mitad. Un profesor, créanme, una eminencia, ¿no? El tipo es súper genial. Eh, pero bueno, volviendo al tema. El tema es que Amitabh Dutt, este autor, post-keynesiano, podríamos decir, tal vez sí, pero él sabe de todo, o sea, es un tipo, es un genio, ¿no? PhD de la MIT, entonces obviamente que son genios, ¿no? Pero bueno, el caso es que él, por cierto, profesor hindú, ¿no? O sea, es de la India. Él tiene un artículo en el año 88 en donde él construye una ecuación igualita, o bueno, casi igualita, ¿sí? Eh, entonces está sustentado, o sea, todo lo que le estoy diciendo en pocas palabras es que los modelos y la ecuación que estamos viendo para la inversión, las funciones de inversión, están sustentadas, ¿ya? Entonces, notemos qué es esta resta. ¿Qué es A1 menos A2? GA1 menos GA2 es cómo crecen las máquinas en el sector 1 restado el crecimiento en el sector 2. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hago la división A1 sobre A2, ¿sí? El cambio en esta ratio, el cambio en esta ratio precisamente es GA1 menos GA2. Porque ¿qué es GA1? Es como crece el numerador, A1. ¿Qué es GA2? Como crece el denominador. Si ustedes restan, el resultado va a ser el crecimiento o caída de toda la división. ¿Sí? De toda la división. Pero resulta ser, colegas, que si nosotros sabemos que tenemos A1, aquí fíjense, no. Bueno, perdón, si nosotros sabemos que no hay cambio técnico, o sea, sabemos que A1 sobre AI, perdón, igual a I mayúscula LI son constantes. O sea, si yo sé que A1 igual a A1 mayúscula sobre L1 es constante, no hay cambio técnico, o sea, no hay mecanización que cambie, o sea, la mecanización se queda constante. O sea, tantas máquinas por persona siempre van a ser las mismas. Entonces, para que una ratio sea constante, la única opción es que el crecimiento del numerador sea igual al crecimiento del denominador. O sea, si A1 crece a una tasa GA1,
esa tasa tiene que ser igual al crecimiento del empleo para que la mecanización no cambie. O sea, en vez de escribir GA1, yo podría escribir GL1. Son iguales, por el supuesto de no cambio técnico. A la vez, por el mismo supuesto de no cambio técnico que tengo, que A2 también van a ser constante, ¿no? A2 mayúscula sobre L2 también va a ser constante, ¿sí? O sea, la tasa de crecimiento de A2 menos, perdón, tiene que ser igual a la tasa de crecimiento de L2 para que numerador y denominador crezcan iguales y la A2 no cambie. O sea, yo puedo reemplazar la G de A2 por G de L2, ¿sí? Pero, ¿qué es G de L1 menos G de L2? Recuerden que X, nuestra variable X, es la variable central de esta discusión, ¿no? Es B1 sobre B2, que es lo mismo que WL1 sobre WL2. O sea, gasto en salarios en el sector 1 versus gasto en salarios del sector 2. Entonces la W se va, ¿no? Entonces, ¿qué es X? X es la ratio de cuánto empleo en el sector 1 versus cuánto empleo en el sector 2. ¿Cómo cambia X? La G de X es precisamente igual a GL1 menos GL2. O sea, crecimiento del empleo en el sector 1 menos crecimiento del empleo en el sector 2. O sea, en otras palabras, si no hay cambio técnico, ¿sí? Si no hay cambio técnico, tú puedes usar las funciones de inversión que planteamos al inicio para, restando ambas funciones, obtener una función que te dice cómo cambia la estructura del empleo. Porque GA1 menos GA2 va a ser lo mismo que GL1 menos GL2 y eso termina siendo igual a G de X. ¿Sí? Entonces, finalmente, juntando todos esos detalles, ¿sí? Que tenemos, que podemos, bueno, ya lo que les dije, ¿no? La tasa de crecimiento de la máquina es igual a la tasa de crecimiento del empleo, y si juntamos todo nos queda esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial que dice, la tasa de crecimiento de X va a depender de un gamma, que bueno, esta es la suma de gamma 1 y gamma 2, no de menos, de una X multiplicada por pi1 menos pi2. Perdón, de una gamma multiplicada por pi1 menos pi2. ¿Sí? Y tiene sentido. ¿Qué pasa cuando pi1 es mayor a pi sub 2? ¿Verdad? Entonces, obviamente, la resta es positiva, ¿no? Y si le multiplico por un gamma, sigue siendo positivo. ¿Qué significa? Que Gx es positivo, o sea, x crece. ¿Pero qué es x? Es L1 sobre L2. Para que x crezca, L1 tiene que crecer más que L2. O sea, si la tasa de ganancia del sector 1 es más grande que la del sector 2, eso va a hacer que vayan capitales al sector 1. Bueno, demos de la vuelta ya, porque estábamos usando el otro caso, ¿no? De una vez el otro caso, un segundito. Mejor pongámosle menor. Ya, disculpe. Entonces, mejor trabajemos con el otro caso. Si la tasa de ganancia 1 es menor a la del 2, eso es el caso de base que teníamos, ¿no? Entonces, esto es negativo, la tasa de ganancia, perdón, la tasa de crecimiento de X es negativa, por tanto, X cae. Para que X caiga, ¿qué significa? Que L2 crece más que L1, L1 incluso puede caer. ¿Eso qué significa? Fíjense, si el sector 2 tiene más ganancia, más tasa de ganancia que el sector 1, entonces el movimiento de capitales va a provocar que en el sector 2 crezca el empleo. Tiene sentido, o sea, si el sector 2 es el que más tasa de ganancia otorga, entonces los capitales van a ir al sector 2. Pero a la vez, si los capitales van al sector 2, entonces aumenta el empleo del sector 2. Pero si aumenta el empleo del sector 2 más que el sector 1, la X que tiene el sector 2, empleo del sector 2 en el denominador, empieza a caer. Y eso se ve en la ecuación. O sea, esta ecuacióncita de aquí resume precisamente el movimiento de capitales. ¿Sí? Obviamente bajo el supuesto de que no hay cambio técnico, o sea, no cambiamos las máquinas por persona o por horas de trabajo. Si no estamos conformes con eso y queremos cambio técnico, tendríamos que poner otra ecuación para cambio técnico, ¿no? Y eso nos daría el modelo más difícil, pero no hace falta. Entonces, colegas, esa sería la ecuación final con la que completamos el modelo. O sea, esta ecuación, fíjense, no agrega más variables. Porque ¿qué variables tiene esta ecuación? La X, las tasas de ganancia y se acabó. Gamma es constante. O sea, tenemos una nueva ecuación. Claro, es una ecuación diferencial, pero no importa. Es una nueva ecuación con el mismo número de incógnitas. ¿Sí? Entonces, bueno, en definitiva, la ecuación 62 indica cómo, a causa del movimiento de capitales, motivado por las diferentes tasas de ganancia,
cambia el crecimiento de la X, o sea, de la distribución del empleo. Y con eso se cierra el modelo. ¿Sí? O sea, en definitiva, ahí tenemos el modelo completo. ¿Sí? Entonces ya este es el modelo en donde tenemos por fin 5 ecuaciones y 5 incógnitas. Entonces noten cómo este modelo mezcló al mismo tiempo, ¿no? O sea, metió Marx por los sectores, ¿no? Metimos Leontiev por el tema de las cadenas de Markov y el flujo de dinero. Y aparte también metimos un poco de post-keynesianos, ¿sí? En particular este trabajo de Dot. Un buen tipo, Dot. Ojalá se den las condiciones. Algún rato me gustaría que eh, tengamos más interacción entre la Universidad Central y profesores de ese nivel, ¿no? Entonces, ojalá algún día haya la oportunidad, colegas. Pero bueno, por ahora hay que avanzar con esto en forma virtual de clases. Entonces, bueno, pero preguntarán por ahí. Todavía debe haber gente de esa época. No, no es mucho, no es mucho tiempo. Cuando le trajimos a él y fue un lío, fue una locura porque se llenó el aula, más de 50 personas. Era chévere, me dio gusto, porque era como que por fin tenían contacto con profesores de nivel, ¿no? O sea, de veras, ¿no? O sea, profesores fuertes de economía, ¿no? Dot, una eminencia, pero bueno. Entonces, una combinación de Marx, Leontiev y economía post-keynesiana. Entonces, al final, como resultado, tenemos estas 5 ecuaciones, una, dos, tres, cuatro, 5 ecuaciones y 5 incógnitas. Ya se puede resolver el modelo. Entonces ya se puede resolver el modelo. Ahora, estas 5 ecuaciones y 5 incógnitas son generales. Fíjense, las tasas de ganancia, ¿sí? Las tasas de ganancia son diferentes. Y bueno, tenemos un precio, o sea, cada tasa de ganancia es de un sector distinto, ¿no? Tasa de ganancia uno, tasa de ganancia 2, precio del sector uno, precio del sector 2 y la distribución del empleo. ¿Ya? Entonces, este sistema puede simplificarse hasta llegar a una sola ecuación diferencial. ¿Cómo simplificar? O sea, si tú, o sea, digamos que resolvemos esto por sustitución. ¿Cómo se resuelve por sustitución? ¿Se acuerdan? Despejas una variable y reemplazas en la siguiente, sustituyes en la siguiente, o sea, por sustitución. Por sustitución tú puedes terminar haciendo una sola ecuación, ¿sí? Te puede quedar una sola ecuación diferencial. Créanme que ya ni vale la pena ver esa ecuación, es súper grande, ¿no? O sea, es una ecuación media fea, pero en definitiva es una ecuación diferencial donde el movimiento de la X termina dependiendo ya no de las variables, sino de los factores que sobraban. ¿Qué? Depreciación, mecanización, tasas de ahorro, productividad, el RO, que es esta distribución de dinero-horas, y una variable que queda que es clave que le hemos pasado de agache, el salario. ¿Sí? Si se fijan, el salario en este modelo no es variable, es constante. ¿Sí? Y es a propósito. Ya les voy a decir por qué, pero el salario no es variable, es una constante. ¿Se acuerdan que decíamos que la explotación laboral más bien depende de procesos como la dinámica del modelo de Goodwin o los ciclos? O sea, el salario está más bien vinculado con los ciclos. La curva de Phillips, no sé si se acuerdan, o sea, en el modelo de Goodwin teníamos que el W punto sobre W era igual a menos rho, si no me equivoco, más gamma B, creo que era. O sea, la ecuación de Goodwin para ver cómo se mueven los salarios. O sea, en definitiva, ¿qué estoy diciendo en este modelito? Los salarios son de otro modelo. Por eso es que el salario no se le consideró variable. Pero eso es bien interesante. O sea, te queda un modelo donde los salarios van a moverte todo, pero ya en la solución. ¿Sí? Sigamos. Entonces, sí, reconozcamos que es un modelo muy complejo, ¿no? Tiene muchas cosas y solo les estoy contando la idea global del modelo, pero quiero que vean cómo entra bastante teoría económica, ¿no? O sea, y al final nos va a dar un resultado que, bueno, se va a poder entender, ¿no? Entonces ahora vamos a simplificar un poco la historia, porque si no simplificamos la ecuación, créanme que el Wolfram Matemática, o sea, de hecho yo tengo este modelito en Wolfram, verán, de una vez. Estamos en trabajo, individuales, académicos, un segundito. Artículos, tantas cosas pendientes, Dios mío. Entonces, aquí, si se fijan, modelo, aquí está, este creo que es. O sea, este modelito que les estoy presentando yo lo armé en Wolfram, ¿sí? Entonces en Wolfram está armada las ecuaciones, o sea, está armado todo, ¿no?
Esperemos un segundito para que se abra, para que lo vean al menos, ¿no? El modelito en Wolfram. Entonces, el punto al que voy, ¿no? ¿Por qué estoy abriendo Wolfram? Realmente les estoy abriendo Wolfram solo para decirles que las ecuaciones ya quedan tan complicadas que el propio Wolfram ya empezó a sacar resultados demasiado amplios, ¿no? O sea, pero verán, aquí está el modelito. Si ven que aquí están hasta las matrices que les dije, ¿no? Entonces, vamos cerrando. ¿Ya? Entonces, vean aquí, aquí están las matrices. O sea, primero yo verifiqué con Wolfram que salgan las cadenas de Markov, ¿no? Ahí si ven, dice Discrete Markov Process. O sea, uno usa unas ecuaciones para sacar resultados de Markov y todo eso. Ahí está la otra matriz más grande. O sea, un montón de cosas tocó hacer, ¿no? O sea, esto no se preocupen ustedes. ¿Ya? Pero lo interesante, vean, aquí está el modelo, ¿no? O sea, aquí está, bueno, no más abajito, porque está el modelo. Ahí está, ven, el sistema de ecuaciones. Entonces, aquí está ya el sistema de ecuaciones que me arrojó. ¿Para qué les voy a mentir? El mismo Wolfram me ayudó a llegar a este sistema. Entonces, llegamos al sistema de ecuaciones. Este de aquí es justo el sistemita que estábamos viendo acá. Procedamos un segundo. Entonces, este sistema de ecuaciones que está aquí, este mismo, este, idéntico, es el que está en Wolfram. Es esta de aquí, ¿no? Entonces, aquí ustedes simplemente le van indicando a Wolfram. Tengo la ecuación 1, ecuación 2, todas las ecuaciones, ¿no? Si se fijan, son las mismas variables. Entonces, poniéndole a Wolfram a calcular, por eso es que les digo que esta ecuación sale muy grande, ¿sí? O sea, no es que me estoy inventando, o sea, aquí está la ecuación. Esta es la ecuación general. O sea, es una cosa que no se puede ni siquiera, o sea, bueno, tal vez sí se podría, ¿no? No está tan grande. O sea, créanme que he trabajado con cosas más complicadas, pero ¿para qué? O sea, verán, siempre guarden eso en mente, ¿no? Un modelo económico no tiene que ser un modelo, eh, no puede ser un modelo, o no debe ser un modelo que se complique mucho en estos detalles, ¿no? Eso te los guardas. Pero la idea, o sea, hay que mantener siempre la idea económica, o sea, algo te va a decir esta ecuación, ¿no? Pero bueno, entonces, esa ecuación está ahí en Wolfram, si alguien quiere le puedo dar los detalles, no, no creo que haga falta, pero bueno, se puede simplificar, ¿sí? Por ejemplo, si asumimos que no hay depreciación, si asumimos que todas las ganancias se ahorran, es algo parecido a Goodwin, ¿no? O sea, asumimos que todas las ganancias se ahorran. Asumimos que normalizamos o estandarizamos la expresión monetaria del trabajo, ¿sí? O sea, estandarizamos, le ponemos ROI igual 1, ¿ya? O sea, por cada dólar, una hora de trabajo, ¿ya? Entonces, si hacemos todas esas estandarizaciones, se puede simplificar la ecuación, ¿sí? Y aún así parece que es grande, ¿no? Pero ya está simplificada. O sea, esta ecuación sale cuando le simplifican con estos supuestos, ¿sí? Que no les voy a mentir, no hice a mano, sino que en el mismo Wolfram, vean, aquí se ponen los supuestos. Entonces dicen, ok, voy a asumir que no hay depreciación, tasas de ahorro igual a 1, voy a normalizar o estandarizar la variable ρ, y lo demás se queda. Entonces, cuando hacemos eso, ahí el modelito se te simplifica y te sale esta ecuación. O sea, esta ecuación que está aquí es exactamente la ecuación que tienen en la lámina. ¿Sí? Esta ecuación que está acá. ¿Qué tiene de interesante esta ecuación? Que esta ecuación la podemos graficar, ¿sí? De esta forma. Fíjense, estos son unos esquemas que a veces se usan para analizar ecuaciones diferenciales. Sobre todo cuando es una ecuación que, bueno, sacar la respuesta de esto, la respuesta matemática a veces puede ser demasiado engorroso. Sin embargo, con los supuestos que nosotros tenemos, podemos hacer una gráfica, o bueno, pedirle al Wolfram que haga una gráfica, ¿sí? Porque no les voy a mentir, la gráfica la hizo Wolfram, pues ahí está la gráfica, ¿sí? O sea, Wolfram hace la gráfica. Entonces, una gráfica en donde vemos que esto tiene pendiente negativa, lo cual es buenísimo. ¿Por qué? Porque es como una gráfica en donde en el eje horizontal pones a la X y en el eje vertical pones al crecimiento de la misma X. Entonces, si esto te sale con una pendiente negativa que corta el eje, tiene un significado. ¿Sí? Esto viene de ecuaciones diferenciales. Para puntos anteriores a este X estrella, la X crece porque la G de X, si se fijan, es positiva. Entonces tú te estás moviendo de lado de la izquierda a la derecha, te acercas al punto. En cambio, si tú estás por la derecha de la X estrella, tu G de X es negativa. O sea, el crecimiento de la X es negativo, por tanto, X cae. ¿Sí? Esto se estudia en sistemas dinámicos. Hay una rama de ecuaciones diferenciales que se llama sistemas dinámicos, que es como estudiar ecuaciones diferenciales, pero más con gráficas. Que es bien chévere, porque tú de esa manera
sin entrar en la solución, o sea, sin resolver la ecuación diferencial, que ya es un poquito pesado, puedes decir que, bueno, más allá de eso, hay un punto de equilibrio. Hay un punto de equilibrio, ¿sí? Ese sería el punto de equilibrio en donde, si se fijan, ¿qué pasa cuando llegamos a ese punto? En ese punto, g de x es cero. Y es obvio, ¿por qué cero? Porque g de x es este eje. Y si estoy en el punto es justamente cuando no hay altura, o sea, g de x es cero, ya no crece. X estrella se queda constante. O sea, es un equilibrio de largo plazo. O bueno, es un equilibrio estacionario, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, ustedes lo ven en el modelo de Solow. Modelo de crecimiento de Solow es un ejemplo de esto, donde llegas a largo plazo a un punto de equilibrio estable. O sea, eso ya es macroeconomía, en cambio. ¿Ya? Una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, llegas a ese punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio X estrella, ¿cuándo se da? Cuando g de x es cero. ¿Pero qué significaba g de x cero? ¿Cuándo g de x es cero? G de x igual a cero cuando las tasas de ganancia son iguales. Y ahí está la clave. O sea, en este modelo, cuando llegas al equilibrio de largo plazo, las tasas de ganancia se igualan y los precios se han ajustado. O sea, ya en ese punto los precios se ajustan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la lógica. Ahora, bueno, ¿cuáles son las implicaciones, no? Pues vamos cerrando, ¿no? Para ya no alargarme mucho. Entonces, como les dije, ¿no? El valor X estrella puede verse como un equilibrio de largo plazo. En ese equilibrio de largo plazo, la competencia intersectorial iguala las tasas de ganancia con una tasa promedio. Bueno, aquí le he puesto X estrella. Entonces, ¿qué pasa? Que las tasas de ganancia se vuelven iguales a la tasa de equilibrio de la ganancia X estrella, y eso hace que G de X sea igual a cero. ¿Sí? Entonces, si ustedes reemplazan eso, o sea, si ustedes reemplazan que la tasa de ganancia 1 es igual a la tasa de ganancia 2 igual a la tasa estrella, al final les puede quedar un sistema solo de cuatro ecuaciones. 1, 2, 3 y 4. O sea, simplificamos un poco el sistema porque ya no hay la ecuación diferencial. Esto ya sería en el equilibrio. ¿Sí? Esto ya sería en el equilibrio. O sea, ya llegas a obtener precios de equilibrio. Bueno, aquí era de poner una estrellita, ¿no? Pero ya tienes los precios de equilibrio y, o sea, el equilibrio de largo plazo. El equilibrio en donde los precios ya se ajustaron para que las tasas de ganancia sean iguales a la tasa promedio. ¿Sí? Entonces, para no alargarles mucho más el cuento, colegas, cuando se hace eso, bueno, uno puede llegar a resolver. Este ya es más fácil de resolver porque solo son cuatro ecuaciones, ¿sí? Pero ojo, son las ecuaciones, de hecho aquí voy a corregir esto un segundito. Hoy sí creo que les he metido muchos autores de varios lados, ¿no? Pero bueno, entonces aquí sería X estrella, ¿no? Entonces, este sería ya el sistema de equilibrio de largo plazo, ¿no? Este es el sistema de equilibrio de largo plazo, y en el sistema de equilibrio de largo plazo ustedes lo resuelven, ya, bueno, salen unas ecuaciones de resolución, eso no me interesa. Lo interesante, les queda un vínculo con el salario. O sea, tú puedes ver que el resultado inmediato de las ecuaciones, de las soluciones del modelo, eh, están vinculadas con el salario. Por ejemplo, tú puedes sacar estas gráficas, en donde dices, ¿cómo cambian las variables? Fíjense cuáles son las variables del modelo. La X, que es la distribución del empleo, L1 sobre L2, el precio de las máquinas, el precio de los alimentos y la tasa de ganancia de equilibrio de largo plazo. Y te muestra cómo se mueven estos valores según el cambio en el salario, porque en el eje horizontal aquí puse el salario. Entonces, este es un resultado bien interesante. O sea, toda la economía capitalista, para mantener el equilibrio, pero ahora es un equilibrio de largo plazo con competencia, o sea, todo lo que hemos visto, debe cumplir sobre todo una relación negativa, por ejemplo, entre tasa de ganancia y salario. Mientras más grande es el salario, más baja será la tasa de ganancia. O sea, es un resultado bien peculiar, ¿no? Sí. O sea, si quieren, aquí está dicho, ¿no? El aumento del salario tiende a contraer tanto la distribución sectorial del empleo como la tasa media de ganancia. O sea, también se genera una relación negativa aquí. Y tiene sentido. ¿Por qué? Si aumentan los salarios, ¿en qué van a gastar los trabajadores los salarios? En alimentos. Entonces necesitaríamos más gente contratada en alimentos. Si no, habría desequilibrio.
A la vez, si crece el salario, es más que obvio que la tasa de ganancia tiene que caer. Más que obvio, o sea, es la lucha de clases, ¿sí? Entonces, este resultado, ¿sí? Sobre todo este de acá abajo, es muy parecido a los resultados obtenidos por autores como, bueno, ya les hablé de un poquito de Piero Sraffa, economista italiano, y también es obtenido por un economista japonés, Michio Morishima. Morishima tiene un libro que se llama Marx Economics. Morishima es uno de los primeros intentos serios de ponerle toda la teoría de Marx en matemáticas, ¿sí? Y él también llega a esta relación inversa. O sea, crece el salario, te empuja a la baja la tasa de ganancia para mantener el equilibrio. Entonces, aquí puede surgir la crisis. Y con esto cerramos. Entonces, aquí puede surgir la crisis por desproporción. ¿Por qué? Porque, sobre todo la X, esta distribución sectorial del empleo, tal vez sea rígida por causas estructurales. ¿Qué tal si estás en un país? Sí, que estás en un país en donde se destina mucho empleo a máquinas y la X está muy alta. Si el salario sube, tú puedes tranquilamente salirte de la X que te pone la estructura económica, ¿sí? O sea, no hay garantía de que la X quede equilibrada por factores estructurales, sino que más bien la X puede terminar siendo equilibrada por el salario. O sea, es un poco raro este resultado. No, no raro, sino un poco cruel, porque significa, por ejemplo, así bien claros, ¿no? O sea, si estamos en una sociedad donde tenemos salarios altos, obligatoriamente el sector 2 debe tener más empleo si queremos mantener el equilibrio. Pero eso significa que la X sea más baja. Si te falla eso, ¡pum! La crisis. Ahora, otro resultado, colegas, que esto ya lo voy a hablar en la próxima clase, porque obviamente esto ya estamos casi sobre la hora. Pero piensen en esto. Esto sería bien interesante. ¿Cómo involucraríamos el ciclo? ¿Qué tal si este modelo lo quisiéramos combinar con un modelo de ciclos? ¿Dónde estaría el ciclo? En el salario. Pues, ¿qué tal si el salario fuera cíclico? Sube y baja. Entonces, el modelo sería un modelo donde estás subiendo y bajando sobre estas líneas. Entonces, tú podrías tener que los ciclos se estarían moviendo arriba y abajo, ¿sí? Incluso vean el vínculo del salario con los precios. Si sube el salario, te genera el aumento de precios, ¿sí? O sea, colegas, es en definitiva un modelo que tiene muchas interpretaciones económicas ya cuando se lo resuelve, ¿no? Pero bueno, ya hemos hablado del modelo, les expliqué un poco cómo se resuelve. Esto me salió con el Wolfram, o sea, todo esto son las gráficas literal del Wolfram. Están aquí abajo, ¿sí? Entonces, está más que garantizado que ese es el resultado, ¿no? Así que eso, con eso completamos la discusión de la competencia intersectorial y en la próxima clase solamente veremos ya unas conclusiones, interpretaciones económicas y bueno, les hablaré de otras bibliografías, ¿no? Porque sí quiero que al menos conozcan otros autores para, quién sabe, en el futuro puedan explorar más de este tema, ¿no? Así que con eso, colegas, damos por terminado el video de hoy día.